¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Aquí su amigo Gian Stiles con el capítulo 14 de Yo Soy Bardock. Gente, les debo una disculpa por el tiempo que estuve ausente, estuve muy ocupado. Sin embargo, pude sacar un tiempo para hacer ambos capítulos. Además de eso, sé que les prometí que los dos capítulos durarían 25 minutos. Pero por ciertos sucesos que pasarán más adelante en la historia, no podré hacer que dure tal tiempo, por eso durará 20 minutos y de verdad una disculpa, por no haber montado vídeo casi 2 meses. Ahora sí, sin más nada que decir, recuerden darle like y comenten, ya que eso me anima a seguir, y no olviden suscribirse para que YouTube les avise cuando monte vídeos. Sin más que decir, comencemos con esto. Capítulo 14. Raditz y Turles. Hace casi 2 meses y medio, Raditz y Turles habían llegado a la torre de Karin. Ambos habían llegado donde el creador de las semillas del ermitaño. Karin, al ver a ambos, se sorprendió un poco, pero al ver sus colas ya sabía quiénes eran, pues Bardock había ido con él ya hace un tiempo. Ustedes son Saiyajins, ¿verdad?, preguntaría Karin mirando a los niños. Vaya, no esperaba que nos conocieras, diría Turles, pues eso sí los había sorprendido un poco, aunque no tanto, pues era de esperarse ya que su padre les había sugerido venir aquí. Bueno, si son Saiyajin supongo que son hijos de Bardock, así que me imagino que vienen a entrenar, diría el gato. Sí, maestro Karin, nuestro padre nos dijo que aquí nos haríamos más fuertes, diría Raditz con algo de entusiasmo. Bueno, si vienen a eso tienen que bajar y subir la torre sin volar, o sea que tiene que trepar la torre, diría el gato volteándose, solo escuchando como ambos hermanos dijeron sí. Saltaron de la torre cayendo donde empezaba la misma. Al llegar al suelo ambos aterrizarían en el lugar, sorprendiendo a una pequeña tribu que vivía ahí. En el lugar se presentaría un hombre alto y de tez morena y robusta con ropas indias. Miró a ambos niños sorprendido que ambos llegaran del cielo. Oigan niños, ¿de dónde vienen?, diría el hombre. Raditz y Turles miraron al señor, pues si padre les había dicho que mucha gente de aquí no conocía sus habilidades y tal vez se sorprenderían. Pues venimos de allá arriba y vamos a trepar la torre de Karin, diría Turles. Van a ver al ermitaño, diría el hombre sorprendido de que unos niños quieran subir la torre. Sin embargo, debido al apuro de ambos hermanos Saiyajins, no escucharon más y comenzaron a trepar la torre, siendo interrumpidos por el hombre que los llamó. Oigan niños, antes que suban, ¿cómo se llaman?, diría el hombre. Raditz lo miró y dijo, yo me llamo Son Raditz y él es mi hermano Son Turles. ¿Y usted?, diría Raditz para después preguntarle el hombre. Mi nombre es Bora, diría el hombre denominado Bora. Mucho gusto Bora, espero que nos volvamos a ver, diría Turles para ahora sí comenzar a subir la torre de Karin. Bora se sorprendió por dos cosas: primero, porque unos niños quieran subir la torre del ermitaño, y segundo, por la velocidad a la que subían la torre. Pues sí, debido al alto poder de ambos hermanos, no les costó nada trepar la torre, tardando casi 2 horas, pues después de la mitad ambos hermanos se lo tomaron con calma. De esa manera ambos hermanos llegaron a la cima, donde Karin ya estaba esperando a ambos hermanos. Bien maestro Karin, ya trepamos la torre, ahora podrá entrenarnos, diría Turles con una leve sonrisa. Bien, realmente subieron rápido la torre, aunque posiblemente se tomaron su tiempo, dijo Karin para después pensar eso último. De esa manera los días pasaron a pesar de que Karin era más débil que ambos hermanos gracias a su técnica en pelea y su gran experiencia. Pudo manejar a ambos hermanos, cual su entrenamiento era que le quitaran el agua que tenía en su bastón, algo que aunque parecía sencillo, vuelvo y digo, para ambos hermanos era algo difícil, tomando en cuenta la experiencia de Karin, aunque por supuesto con su debido tiempo. El primero en quitarle el agua a Karin fue Turles, y en tan solo un día después Raditz lo lograría también, con el primer paso hecho. Aunque no habían aumentado su poder, sí habían aprendido a no hacer movimientos innecesarios, siendo el siguiente paso el cual era el control de su ki. Pues como Saiyajins ya ambos hermanos sabían usar el ki de manera natural, y aunque Bardock sí los había entrenado en ese ámbito,
Karin haría que ambos hermanos supieran manejar su ki a la perfección, y de esa manera pasaron 2 semanas desde que ambos hermanos comenzaron a entrenar con Karin, y aunque su poder no había aumentado mucho, si habían aprendido a usar mejor su poder, tal como Vegeta cuando entrenó en Yadrat en la historia original. Bien, parece que eso es todo. Les recomiendo que suban con Kamisama, él les puede entrenar de mejor forma, diría Karin, aunque, diría el gato ocurriéndosele algo, buscaría una vasija la cual tenía el agua de los dioses, siendo el agua que Goku bebió cuando era niño en la historia original. Este es el agua de los dioses. Se dice que aquel que la tome tendrá un gran poder o una muerte dolorosa. Muchos han venido a tomarla pero nadie ha logrado sobrevivir. Si quieren pueden intentarlo, diría el gato. En sí ya no podía hacerles el reto de quitarle el agua, pues ya lo habían logrado hace días. Ambos hermanos, aunque temerosos, aceptaron de cierta manera. Les daba curiosidad qué tan fuertes se podían volver al tomar dicha agua. Karin, para hacerlo justo, serviría 2 vasos y ambos hermanos se tomaron el agua. El dolor fue instantáneo, ambos hermanos cayeron al suelo y comenzaron a retorcerse estando por esa agonía durante muchas horas. Sin embargo, a pesar de que al momento de tomarse el agua Raditz y Turles se arrepintieron de inmediato, después de casi 6 horas ambos despertaron sorprendidos por su nuevo nivel de poder, pues debido al entrenamiento que Karin les dio, aunque no fue mucho el poder de Raditz antes de tomar el agua era de 225.000 unidades, mientras que después de tomar el agua su poder se multiplicó a las 385.000 unidades. En cuanto con Turles, su poder antes de tomar el agua era de 230.000 unidades, después de tomar el agua ahora su poder era de 391.000 unidades. Ambos hermanos se miraron estando felices, pues de cierta manera el entrenamiento sí había valido la pena, y de esa manera ambos subieron donde Kamisama, donde al llegar ya estaban siendo esperados por Kamisama y Mr. Popo, pues Kamisama como siempre solo estaba observándolos desde el Atalaya XD, pero bueno, de esa forma pasaron 2 meses más, donde fueron entrenados por Mr. Popo y después por Kamisama, hasta que un día llegaron Bardock, Vegeta, Kale y Granola, siendo que, como ya saben, el reencarnado iba a entrenar a el trío de niños y para al mismo tiempo ver qué tan fuertes se habían hecho sus hijos. Vaya, pero si es Bardock, diría Kamisama. Raditz y Turles se sorprendieron al ver a su padre y ambos se fueron a abrazarlo. Ya tenían 2 meses y medio que no lo veían. Papá, ¿vienes a entrenar?, diría Raditz. ¿Eh? ¿Y quiénes son ellos, viejo?, diría Turles mirando a los otros niños que estaban con Bardock. Oh, pues es una larga historia, diría Bardock. Posteriormente el reencarnado se la pasó explicando lo que sucedió desde que ambos hermanos se fueron a entrenar, claro, evitando algunos detalles que ya sabemos, como la destrucción del planeta Vegeta y eso. Sin embargo, sí les contó de su pelea con el dios de la destrucción, y Gas, y sus 2 nuevas transformaciones, las cuales estaba entrenando todavía. Vaya que locura, diría Raditz sorprendido de todo lo que había pasado. Sí, que loco, pero nos vamos a entrenar un día y automáticamente comienzan a regalar transformaciones, ¿o qué pedo?, diría Turles dándole gracia a Bardock XD. Nota: Turles basado gente, XD, jajaja. Ahora sí, sigamos con esto. Después de eso, sin más charla y con Raditz y Turles ya al tanto de lo sucedido, Bardock mandó a Vegeta, Kale y Granola donde Karin para que los entrenase primero, por lo que el gato les dio el mismo entrenamiento que tuvieron Raditz y Turles. Solo que ellos duraron un poco más de tiempo, pues el primero en terminar el entrenamiento fue Vegeta, el cual lo terminó en 2 semanas media. Sorprendentemente la siguiente fue Kale, la cual, a pesar de que nunca fue entrenada de manera apropiada, la misma tenía un potencial tan grande que la hacía acoplarse al entrenamiento rápidamente, y como era de esperarse, el último fue Granola, el cual tardó 3 semanas, casi el mes. Posteriormente, después de eso, Bardock los comenzó a entrenar en el Atalaya, y de esa manera pasaron los días, semanas y meses. Casi 6 meses habían pasado desde que el reencarnado había comenzado a entrenar
entrenar a los chicos, y ya habían pasado 8 meses y medio desde que Villas y Bardock tuvieron su pelea. Aunque eso no es lo único que ha pasado, pues 3 meses después de que Bardock comenzó a entrenar a los chicos, tuvo una visita inesperada. Pues había llegado Whis, el cual había visitado al reencarnado porque a Villas se le había olvidado pedirle las recetas de comida a Bardock o los chefs que había sugerido en tal caso, por lo que Bardock, como ya había estado en sí esperando a Whis, usó el Chuncanido para ir a su imperio y trajo consigo a uno de sus mejores chefs, y que al mismo tiempo sabía que no causaría problemas, siendo por supuesto Lemo, el cual Bardock, ya con el tiempo que tenía manejando el imperio, se lo terminó encontrando un día y hablaron y lo terminó haciendo el jefe de la cocina, por así decirlo, además de mejorarle el salario y eso, como siempre Bardock dando chamba y con un buen salario XD, pero bueno, Bardock ya había hablado con Lemo y le dijo lo que haría ahora, algo que Lemo aceptó con gusto, aunque con algo de miedo. Bardock le dijo que si no cometía errores y cocinaba como siempre lo hacía, Villas no se enojaría con él, además que en sí el propio Villas prometió no hacerle nada. Pero en fin, con eso Bardock también le mostró su avance con la energía divina, siendo la primera vez para Raditz y Turles en ver el Super Saiyajin Dios, y aunque no habían visto el SSJ4 realmente les gustó la transformación. Whis se sorprendió por el gran avance de Bardock, tomando en cuenta que lo consiguió por cuenta propia, llamándolo incluso un prodigio e incluso un posible candidato a Dios de la destrucción, aunque Bardock dijo que por el momento no estaba pensando en tal puesto, aunque sí tenía por meta superar a Villas. Con eso Whis le propuso a Bardock que fuera al planeta de Villas y que él lo podría entrenar y que incluso podría llevar a su escuadrón y eso. Sin embargo, el reencarnado por el momento rechazó la propuesta, pues todavía tenía mucho que hacer, además de criar a sus hijos e hijastros, ya que después de todo la familia es primero. Ya con eso Whis se marcharía del lugar no sin antes darle un dispositivo para comunicarse con él cuando quiera ir a su planeta. Después de eso, los siguientes meses el reencarnado llevaría a los chicos donde Raditz y Turles, junto con Bardock, siempre entrenaban, pues el propósito de la atalaya era que los chicos aprendan a controlar el ki de la mejor forma. Siendo que con eso llegamos a donde estamos actualmente. Bardock les estaba contando a su escuadrón lo que Whis le dijo cuando llegó y dio su opinión ante lo que le dijo el ángel, aunque para el grupo no fue así, siendo que el que habló fue Toma. Bardock, la verdad yo creo que también podríamos ir a entrenar con el ángel puede ser lo mejor, podríamos volvernos más fuertes, diría Toma hablando por el grupo. Realmente, la verdad no sé, todavía tenemos que entrenar a los chicos y no podemos dejar la tierra desprotegida, diría el reencarnado. No seas tonto, tú sabes que lo mejor sería entrenar con Whis. Después de todo ya llevas casi 9 meses entrenando el Super Saiyajin Dios y sientes que te estancaste, diría Toma. Eso es cierto, aunque nosotros sí nos hemos vuelto más fuertes desde que sucedió el ataque al planeta cereal. Tú te has estancado, tal vez consigas romper tus límites y entrenas con Whis, diría Fasa. En sí Bardock sabía que era cierto, él por alguna razón no ha podido superar sus límites y lograr la siguiente transformación del Super Saiyajin Dios, siendo esta el equivalente al Super Saiyajin Blue, aunque en sí Bardock quería tomar un camino diferente. Bueno, no niego que lo que dicen sea mentira, tal vez tengan razón, diría el reencarnado. Con eso pasaron 2 meses más y ya habían pasado un año desde el ataque al planeta cereal. Bardock, para asegurarse, decidió esperar estos 2 meses o ese mes y medio en tal caso, pues en ese tiempo Raditz y Turles al fin lograrían alcanzar el SSJ. Siendo que ya con el poder que tenían en SSJ ambos podrían derrotar a Freezer 100%, y ya con eso Bardock llamó a Whis. Él mismo respondió 2 horas después. Bardock le preguntó si todavía estaba vigente la oportunidad de entrenar en su planeta, a lo que en Ángel le dijo que sí.
Con eso Whis fue a la Tierra debido a que al estar muy lejos Bardock todavía no podía usar el Chunkanido hasta allá, y con eso unos 30 minutos después llegó Whis, siendo que los que al final irán serían Bardock, Fasa, Hine y Tooma, siendo estos 4 los que tomarían rumbo con el ángel para entrenar en su planeta, y con eso los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses y el tiempo pasó. Un par de meses después Pumbukin y Totapo fueron a entrenar también. Pues Raditz y Turles ya eran tan fuertes como para proteger la Tierra por su cuenta, además que hace poco antes de ir Vegeta lograría transformarse en SSJ, y sorprendentemente Kale lograría alcanzar el estado Ikari, algo que sorprendió a Pumbukin y Totapo, pues la Saiyajin a pesar de no tener cola, lograría controlar el Ozaru sin la necesidad de una, siendo a palabras de Pumbukin, una versión más primitiva del Super Saiyajin 4, pero no por eso es menos efectiva, pues la Saiyajin en ese estado lograría ponerse a la par de Vegeta, Raditz y Turles, y de esa forma el tiempo pasó, una parte del escuadrón iría a la Tierra mientras que Pumbukin, Totapo y Tooma se quedarían en dicho planeta, y con eso pasaron alrededor 10 años desde la pelea de Bardock y Bills. El reencarnado sí se había hecho mucho más fuerte de la que era hace una década, ya era el año 749 y Bardock actualmente ya tenía 33 años, desde que llegó a este mundo, y mentalmente el reencarnado ya tenía 53 años, nota. Gente aquí naturalmente diría que tan fuerte es el escuadrón de Bardock junto con el reencarnado. Sin embargo no quiero dañar la sorpresa que les tengo más adelante, así que solo les pediré paciencia, que sé que les gustará ver qué tan fuerte se volvió el escuadrón junto con los chicos. Tomando eso en cuenta, sigamos. Entre los árboles y montañas paus un niño de doji naranja y suéter azul, con un bastón rojo en su espalda y con cabello de palmera, estaría caminando con un gran pez. Mientras que detrás de eso otro niño de largo cabello estaría atrás de él. Este tenía un pantalón negro y un suéter sin mangas de color rojo. Además de eso tenía una máscara en la mitad de su rostro, siendo lo único que se veía era una cicatriz. Además de eso el niño curiosamente tenía los ojos de color rojo. Este también tenía un gran pez en su espalda. Oye Goku, no entiendo por qué no volamos, llegaríamos más rápido, diría el niño de ojos rojos. ¿Y dónde estaría la diversión en eso, Cumber? Papá sabe volar y cuando va a lugares cerca de aquí camina, diría Goku viendo a su hermano. Eso es cierto, pero papá es raro a veces, diría Cumber. El tío Pumbukin dice que para ser un Saiyajin papá no actúa como debería, terminaría de decir el peli largo. Sí, pero eso lo hace único, o al menos eso siempre dicen nuestras mamás, diría Goku. Oye, y hablando de raro, ¿no te parece extraño que nuestro padre tenga a 4 esposas? Preguntaría Cumber. Pues te digo la verdad, no sé, pero Raditz me dijo que no siempre fue así, ya que al principio eran solo mi mamá y la tuya. Sin embargo, ya lo que sucedió con la tía Wesley y la tía Betra fue algo que papá no controló. Espero a palabras de Raditz, diría Goku algo pensativo, pues él no sabía mucho del tema todavía. Es cierto, mi hermano Turles me dijo que cuando sucedió lo que la tía Wesley, mamá y la tía Gine se enojaron mucho, pero que al final la aceptaron, diría Cumber mientras miraba al frente. Sí, y cuando sucedió lo que la tía Betra, la mamá y la tía Fasa ya se lo esperaban, así que lo tomaron con más calma. Aunque Raditz me dijo que al final las 4 le dijeron que no iban a aceptar ninguna otra, diría Goku con una gota de sudor. Aunque ahora que lo pienso, ¿no se nos olvida alguien?, preguntaría Goku, y en ese momento ambos hermanos se miraron. Veji, dirían ambos hermanos mirando por donde habían venido anteriormente, viendo como al final la voz de una niña se escuchó. Oigan, espérenme, diría la niña, la cual se acercaría a Goku y Cumber. Son malos, me dejaron atrás, diría la niña con un puchero. Lo siento Veji, pero como no nos acompañas siempre se nos había olvidado, diría Goku. Sí, eso es cierto, lo siguió Cumber. Me dejaron en el río, diría la niña, sacándole una gota de sudor a ambos hermanos. Nota.
Como deben de recordar, Veggie es la segunda hija de Rey Vegeta, ya que como recuerdan cuando sucedió todo lo que ya sabemos, Vetra estaba embarazada. Ahora sí, ya aclarado eso, sigamos. Sin embargo, antes de decir algo, el sonido de un carro le escucho y los tres niños miraron atrás viendo como un carro algo particular se acercaba a ellos. Sin embargo, a simple vista se veía que el conductor no tenía el control de este, pues se movía de diferentes direcciones. El carro se acercó a los tres niños y estos lo esquivaron, cuidando en todo momento el respectivo pescado que cada uno tenía. El carro se estrelló con unos árboles cercanos, viéndose como después de unos segundos del lado del copiloto saldría una mujer rubia. Maldición, Bulma, no vas a volver a conducir en tu vida, mira lo que hiciste, diría la adolescente rubia. Y del lado del conductor saldría otra adolescente, pero ahora con el pelo de color azul. No fue mi culpa, perdí el control. ¿No viste como casi se me cae el radar del dragón por la ventana del carro?, diría la peli azul. Buenos días, dirían los tres niños con una gota de sudor. Ante la pelea, a partir de aquí Bulma y Trunks hablarían con los tres niños, y al ver que la tercera esfera que buscaban estaba en la dirección por donde los niños irían, decidirán ir con ellos. Siendo que al llegar Goku habló con su padre, y el reencarnado al ver a Bulma no se sorprendió al en sí ya esperarlo, pero sí lo sorprendió la llegada de Trunks, pues él sabía que la misma no aparecería en este punto no hasta dentro de muchos años. Aquí Bulma le explicaría a Bardock lo mismo que ya conocemos, y antes de que alguien de su escuadrón dijese algo, habló primero, diciéndole que le podría dar la esfera que a cambio alguno de sus hijos lo acompañe, algo que aunque las dos se negaron, al ver lo fuerte que eran estas aceptaron, siendo ahí donde Bardock llama a Raditz y Turles, cuales al llegar y ver a las personas que estaban en la casa se sorprendieron. ¿Qué carajos? Fin del capítulo. Bueno gente, este es el final de este capítulo, espero que les haya gustado y recuerden darle like y comenten, ya que eso me anima a seguir, y no olviden suscribirse para que YouTube les avise cuando monte vídeos. Sin más que decir, adiós gente.